nuestro quinto tema sobre la serie de la visión de la iglesia. Tú bien sabes cuál es la visión, el discipulado, ¿verdad? El discipulado como visión es la serie, pero el discipulado es justamente el foco sobre el cual apuntamos ahora como iglesia local. En ese marco es bueno tener presente justamente uno de los pasajes que el Señor nos llevó para considerar esta visión. Tú lo conoces bien, está en la Gran Comisión, Mateo 28, ¿verdad? Que dice, por tanto, id y haced discípulos. Perfecto, ok. El resto lo conocemos bien. De allí que nuestra visión es la siguiente. Somos discípulos llamados a hacer, ¿qué? Discípulos. Somos discípulos llamados a ser discípulos. Repetimos una vez más. Es una frase corta, de fácil recordación, de fácil poder tener presente y que conlleva dos componentes. Uno, el ser y el otro, el hacer. El ser tiene que ver con quiénes somos nosotros, que somos discípulos, la primera parte de la visión, pero tiene que ver con tu vida y con mi vida, de cómo yo evidencio en el día a día justamente aquello que digo ser hoy. Si hoy yo digo que soy cristiano, soy creyente, un día tomé una decisión por el Señor llegó a mi vida y el Señor comenzó a obrar en mí y veo su misericordia que es nueva cada mañana, su fidelidad que le voy conociendo a través de su palabra. Ello se trasluce no solamente por cuánto conozco, lo hemos dicho varias veces, sino por cómo finalmente lo pongo en la vida práctica. Por sus frutos los conoceréis. Entonces, todo este conocimiento del cual yo digo, conozco y sé, esto es el ser cristiano, yo lo evidencio de cara a los demás cuando lo vivo en el día a día. Este primer enfoque del ser lo hemos tratado ya las semanas anteriores, que tiene que ver con nosotros como individuos, como creyentes, de manera individual. Sin embargo, viendo el segundo aspecto, ya no del ser, sino del hacer discípulos, la semana anterior vimos algo y hoy vamos a ver la parte final. Somos discípulos llamados a ser ¿qué? Discípulos. Es decir, cuando tenemos conciencia de quiénes somos, de dónde nos rescató el Señor, cómo la misericordia llegó a nuestras vidas y tenemos presente esta visión, no debemos enfocarnos solo en nosotros, sino también debemos pensar ahora en otros, en hacer discípulos de quién, de aquellos que aún no son, para que sean. Y una vez que conozcan al Señor, formarlos, forjar en sus vidas esa vida de fe, tan igual o mejor a tu vida de fe, para que ellos un día también puedan ser discipuladores de otros. Llamados a ser discípulos nos lleva a desenfocarnos un momento de nosotros mismos y enfocarnos en otros. El ser tiene que ver con nosotros, el hacer tiene que ver con otros. Entonces hay un complemento en la vida de cristiano. Un trabajo que yo tengo que decir, Señor, sigue obrando en mi vida, pero algo que tengo que hacer con otros para que también ayudarlos a que ellos caminen en su vida de fe. Por eso, algo que tenemos que tener presente es que solo un discípulo de Jesús puede hacer que otros también sean discípulos de Jesús. Lo repito, solo un discípulo de Jesús puede hacer que otros sean discípulos de Jesús. ¿Por qué? Porque un ateo puede haber conocido lo que es el Evangelio por concepto. El Evangelio significa esto, por aquí, por allá. Y como que estudia una materia, un curso, tiene el concepto claro. Y como un concepto adquirido, un conocimiento, lo puede verbalizar y transmitir a otro. Porque es un conocimiento. El Evangelio es esto, y lo comunica. Pero una vida de fe no lo puede transmitir porque no la tiene. El verdadero cristiano tiene una vida de fe, que entonces es esa vida de fe, que es más que conocimiento, es la que va a transmitir a ese otro. En ese llamado a ser discípulo, no solo transmitirá conocimiento, sino testificará y compartirá esa praxis de vida de fe que él está viviendo cada día. Y entonces compartimos no solamente lo que Dios dice, sino también cómo yo he aprendido a vivir mi fe hoy. ¿Qué hice mal? ¿Qué hice bien? ¿Qué dice Dios? ¿Y cómo actuar? En esta praxis es que yo comparto no conocimiento solamente, sino también esta vida.
Y por eso solo un discípulo realmente que tiene esta relación personal con Dios es que puede hacer eso. Hay un pasaje entonces que es básico, que es parte de verdades fundamentales, que tú lo conoces de memoria otra vez mejor que yo. Segundo de Corintios 5:17, ¿te acuerdas? ¿Qué dice? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas. Muy bien, tres elementos. El primero, si alguno está en Cristo, habla de ese discípulo que va a ser también discipulador ahora, tiene que tener necesariamente una relación con Dios. Tiene que tener esta vida de comunión con el Señor. Tiene que ser consciente que hay un hito en su vida, hay un antes de Jesús en su vida y un después. De modo que las cosas viejas que pasaron, él tiene que reconocer como creyente, como discípulo, que hay una situación, unos hechos, algo en su vida de lo cual el Señor ¿qué? Lo rescató y lo cambió. Hay un antes de ese encuentro con Jesús, hay un antes de esa reconciliación con Dios. De esto dejé, de aquí me sacó y empecé una vida nueva. El discípulo tiene que ser consciente de antes de Jesús y después de Jesús en su vida como un hito. Consciente de esa relación, de esa nueva relación ahora con Dios, entonces él puede justamente llevar adelante esa tarea. ¿Por qué? Porque solo un verdadero discípulo de Jesús puede conocer el poder de Dios en la vida de uno porque él la vive. Puede conocer el perdón de Dios, puede conocer la restauración de Dios, puede conocer la fidelidad de Dios. ¿Por qué? Porque la ve en su vida. En esta vida nueva, esta vida que puede experimentar, hay cosas que ya dejé, ¿verdad? Las cosas pasadas. Y hay cosas que empieza a hacer porque Dios comienza a obrar en él. Es este estilo de vida que se da en mi ser que yo estoy llamado entonces a hacer de otros, enseñarle a otros que esta vida de fe que yo vivo personalmente es también posible en la vida de él. El hacer discípulos es más que ser maestro de una clase académica bíblica. El hacer discípulos es transmitir vida, no solo conocimiento. Y por eso solamente la puede hacer ¿quién? Aquel que es realmente un discípulo. Pero aquí, ¿quién es consciente que realmente Dios llegó a su vida? Dios te mostró misericordia, Dios te alcanzó, Dios te perdona, Dios te salva, Dios te ha restaurado. ¿Quién es consciente aquí? ¿Quién está seguro de su salvación? Que es hijo de Dios. ¿Puede levantar la mano, por favor? Ok, gracias. Todos ustedes que han levantado la mano, entonces son discípulos de Jesús, pero también son llamados a ser ¿qué? Discipuladores de otros. Somos discípulos, todos hemos levantado la mano, pero con una misión, llamados a ser ¿qué? Discípulos. Tú y yo, que somos del Señor, sin excepción, entonces todos somos llamados a ser de otro, porque ese otro todavía no le conoce, ese otro necesita aprender, necesita de alguien, de un discipulador, porque somos discípulos llamados a ser de otro un discípulo. Ese es el enfoque en la segunda parte, el hacer discípulo. Yo creo que nos queda claro a todos ello. Por eso volvamos al pasaje que leyó el pastor, que está allí en el Evangelio de Marcos. Dice lo siguiente: al entrar él en la barca, está hablando de Jesús, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntale cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo, y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Si tú revisas este pasaje ya en casa tranquilo, es la referencia que nos cuenta Marcos sobre el endemoniado gadareno, ¿verdad? Y aquí cómo Dios en un momento obró en su vida y lo libertó. Es interesante que en este pasaje, en la parte inicial, habla como este hombre que ha sido, que es endemoniado, que le pregunta cuál es su nombre, legión, porque tiene muchos, ¿no? Demonios allí, ¿sabes qué? Es interesante que estaba encadenado, rompía las cadenas, vivía en las tumbas, realmente nadie lo quería cerca. Pero llega un momento que aún en su estado de calamidad y postración, Jesús llega a su vida.
y lo libera de esa condición. Antes de este versículo, de estos versículos, dice que la gente llega allí donde está Jesús y se asombran porque ahora este hombre está vestido. Ya no está desnudo, está vestido, está limpio, está en sus cabales, ha vuelto en sí. Es otro hombre. Este gadareno tiene efectivamente un antes de ese encuentro con Jesús y un después de su encuentro con Jesús. Este hombre puede decir definitivamente, mi vida cambió. No porque yo hiciera algo, sino porque Jesús obró en mí. Y es interesante que la primera reacción cuando Jesús va a subir a la barca de regreso, ¿no?, en el mar de Galilea, ¿qué dice este hombre? Quiero ir contigo, maestro. Y a mí me asombra esta respuesta de Jesús, pero nos lleva al enfoque de la visión. Porque uno diría, claro, efectivamente, he venido por ti, ven conmigo. Pero Jesús, ¿qué le dice? No vengas conmigo, sino que le dice, vete. ¿Vete a quién? No es que vete a cualquier lado, sino vete a tu casa. Vete a los tuyos. Vete a toda tu región, tu localidad, ¿no?, Decápolis. ¿Recuerdas? Y seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria. Tu primer lugar inmediato. Es como si fuera tu distrito, tu barrio. Anda donde tu familia, tus amistades, tus vecinos, aquellos que tienes más cerca de ti, aquellos que tal vez el que está en la fila hoy atrás tuyo, ellos no van a llegar porque no le conocen, pero tú sí. Porque solo tú puedes llegar donde ellos. El que está a tu costado no, porque no les conoce. Y entonces, ¿qué le dice Jesús? No, qué lindo sería que estés conmigo, pero yo tengo un plan para tu vida. No que te quedes solamente con esta gracia que has recibido. Sí, el Señor obró en ti. Y el Señor obró en ti también misericordia. Y es justamente porque eres consciente ahora que Dios opera salvación, obra restauración, hace de hombres y mujeres nuevos. Que no tienes que quedarte solamente pensando en ti. Sí, ya tengo la salvación, sí, ya tengo vida eterna, sí, un día estaré en el reino de los cielos por eternidad adorando a mi Dios y qué feliz. No, eso va a ser, eso es cierto y va a ser, pero no te quedes solo con ello, ensimismado en que todas las bendiciones de Dios vienen sobre ti. No, sino que piensa que hay otros, a ser discípulos, hay otros que aún no gozan de ello. Y por eso es necesario que tú, como mi hijo, que tú, como mi discípulo, ¿qué cosa? Vayas a donde ellos. Vete a tu casa, a los tuyos, a los Decápolis, y compárteles tú, ¿qué cosa? Lo que Dios ha obrado en tu vida, tu testimonio. Tú sabes de dónde te sacó el Señor. Ese endemoniado gadareno que ahora fue restaurado, sabe, ¿verdad?, qué pasó con él. Tiene un antes y un después. Cada uno tiene una experiencia de vida y sabe de dónde lo rescató el Señor. Cada uno puede decirle a otro, ¿sabes qué? Dios obró en mi vida en esto, de esta manera. Y entonces dice Jesús, cuéntale a los demás lo que Dios obró en ti y cómo Dios tuvo misericordia de tu vida. Ese es el mensaje inicial con el cual se empieza justamente este trabajo del discipulado. Si tú estás seguro que eres hijo de Dios, tenemos todos entonces una tarea. Todos somos discípulos del Señor, pero llamados también a hacer ¿qué? Discípulos de otros. No es tarea de uno, es tarea de cada uno. Es tarea tuya y es tarea mía. Es tarea mía, pero es también tarea tuya. No porque no seas pastor, sino porque eres creyente, porque eres hijo de Dios, porque eres ciudadano del reino. Porque el Señor anhela que el reino de los cielos se extienda, que llegue hasta lo último de la tierra. Y en ese trabajo tenemos que estar tú y yo involucrados, no solamente el misionero, sino tú y yo, empezando con nuestra Decápolis, nuestra Jerusalén, nuestra casa, a los nuestros, a los que están cerca. Y es por eso que quiero que veas esta gráfica, porque tú y yo un día fuimos como este hombre que está ahí en pantalla, con un corazón como negro, ¿no? Ese corazón perverso, engañoso, que seguía sus pasiones, que estaba alejado de Dios, de espalda a Dios. Hasta que un día, como con este hombre de aquí de Marcos 5, que dice, Dios llegó a su vida, ¿verdad? Y cuando Dios llega a su vida, ¿qué pasa con ese corazón? Está transformado.
cambia y ese corazón de piedra se convierte en un corazón de carne. Es una nueva criatura, es un hombre distinto, es un hombre que puede decir, tuve un antes, pero ahora empiezo un después. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Es un hombre distinto, pero él no debe quedarse solamente con, ya tengo la bendición de Dios, sino que tiene que hacer, somos discípulos llamados a hacer, y entonces se acerca a donde otro, justamente. Ya entra a este hacer, debe acercarse a otro, para ser también de otro discípulo. Y empieza obviamente, mira cómo el Señor ha obrado en mí, y allí yo he visto su misericordia en mi vida. Y debo decirle, ello también está para ti, está vigente, es real. Es real, ¿por qué? Porque tú estás compartiendo un conocimiento, esa experiencia, tu propia vida. Porque es real, porque tú lo vives. Y así como tú lo vives, Él también tiene que conocer. Entonces, ¿es posible? ¿Es real? ¿Es cierto? Sí. Y allí está justamente el discipulado. De forma tal que un día Él tenga la oportunidad de tener claro todo y tomar una decisión por el Señor. Y entonces, este hombre que está en amarillo también puede que conocer al Señor y su vida también va a ser transformada. ¿Te das cuenta? Ese hombre que ha sido transformado también, así como tú y como yo, por el Señor, no tiene que quedarse solamente así, sino que Él va a ir aprendiendo de ti, ¿no? Va a ir aprendiendo de ti cómo ser un discipulador, cómo acompañar a otro. Y en ello tiene que aprender que así como un día alguien vino a Él, ahora Él debe ir a otro, a otro. Y así somos discípulos que hacemos de otro discípulo para que ese, un día que esté formado, también haga de otro discípulo. Este celeste, fíjate, el último de la pantalla, el blanco que está en blanco no lo conoce. ¿Quién lo conoce? Solo el de amarillo, ¿verdad? Tal vez el de amarillo eres tú. Alguien te discipuló a ti, pero ese no conoce el de celeste. Solo lo conoces tú. Y el Señor nos llama a ser justamente discípulos y que esto continúe, porque así extendemos el reino. No solamente cuando invitamos a alguien aquí a un servicio público, comunitario, cuando nos gozamos todos y crecemos juntos, pero hay una tarea particular en el discipulado, que hacemos uno con otro, vez tras vez. Y por eso, el tema de hoy es este. Siendo todos discípulos, somos discípulos entonces. ¿Discipulando qué? Discípulos, nuevos discípulos. Esa es la tarea nuestra como iglesia, que todos somos discípulos, pero somos llamados a ser discípulos. Entonces somos discípulos discipulando ¿a quién? A otro, a un nuevo discípulo. Por eso el título hoy. Y tal vez hemos aprendido de diversas maneras cómo hacer esa tarea del discipulado, porque creo que nos queda claro a todos el qué hay que discipular. ¿Cuál es la tarea, Juan? Bueno, somos discípulos llamados a ser, hay que ser discípulos, ¿no es cierto? Ya tengo la segunda parte, ya me quedó claro, ya me lo quedé en memoria, ya remachado. Si tenemos claro qué hay que hacer discípulos, el gran tema es, y la gran pregunta es, ¿cómo lo hago? Y ese es el tema de hoy. ¿Cómo hago entonces a ese discípulo? Porque algo que está en nuestro corazón como pastores es sí, compartir la palabra de Dios, brindar algunos conceptos y algunos principios, pero no dejarlo allí, sino que cada sermón tenga finalmente una aplicación práctica a nuestras vidas, para que lo que yo aquí conozco y sé, esto dice Dios y esto debo tener presente en mi vida, finalmente, si yo tengo que demostrarlo en la vida práctica, la idea es que con cada mensaje yo pueda también tener una pauta, cómo esto que estoy aprendiendo también lo llevo a mi vida práctica. Y eso es lo que queremos en cada sermón de aquí en adelante. Y por eso, si nos queda claro qué es lo que hay que hacer discípulos, entonces el tema es cómo lo hacemos. Y a ello vamos. Por eso, hay que considerar lo que dijo la semana pasada el hermano Stuart McAllister, ¿verdad? Sobre cambios de paradigmas, formas de hacerlo. Y entonces él dijo, cuando hablaba de cambio de paradigmas, que es un cambio importante que sucede cuando la manera usual de hacer las cosas es reemplazada por una y diferente forma de hacerlas. Es decir, tal vez aprendimos a hacer o aprendimos un tipo de estilo de discipulado. Nunca debe cambiar el fondo,
pero sí pueden cambiar las formas si se adecúan y nos van a llevar al logro de los propósitos. Hay que considerarlo. Y quiero compartir por eso contigo hoy seis formas prácticas en que tú y yo podemos hacer el discipulado y hacer de otros un discípulo, para que consideres. Todas ellas están basadas en los evangelios y de cómo Jesús lo llevó adelante. Abre tu Biblia, por favor. Dice, pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo y le dijo, sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con él. ¿Sabes qué me llama la atención aquí? Cómo Jesús toma la iniciativa. No está que está pasando y espera que Mateo lo salude, ¿no? Que le vi. Hola Jesús. No, es él quien inicia la conversación, quien toma la iniciativa, quien lo va a buscar, quien busca la oportunidad, quien se acerca. No hay manera que yo pueda hacer discípulo de otros si no está conmigo. No hay manera que esté conmigo si no hay una relación. No hay manera que haya una relación. Mira esa correlación de esta figura. Si yo no empiezo un diálogo para poder justamente vincularme con él. Es aquí que Jesús entonces es proactivo. No esté esperando que los demás vengan. Es que yo soy tímido. Entonces, Señor, ayúdame con la timidez. Porque aquí yo tengo que tomar iniciativa. Los tiempos se acaban. El tiempo de que el Señor venga por segunda vez, cada día está más cerca. ¿Cuándo será? No lo sabemos. Pero los días van avanzando. ¿Cuánto será el tiempo que Dios nos dé de vida a ti y a mí? No lo sabemos. Pero cada día son menos. Lo que quiere decir es que nos queda menos tiempo cada día de poder compartir esta bendición de conocer al Señor y de gustar su gracia y su bondad. Hacer de otros discípulos es una tarea que nos encomienda a todos. Por eso, fíjate, Él fue proactivo, Él se acercó, Él tomó la iniciativa, Él buscaba relacionarse con los demás, a tal punto que en esa relación que dice, ya encontramos a Jesús en casa de Mateo, ¿verdad? Y Mateo está con todos sus amigos, ¿no? Con todos los publicanos y pecadores. Pero ¿cómo Jesús va a ir a esa casa? Pero Jesús no tenía reparos en ir ahí, porque Jesús no iba a hacer lo que los pecadores y publicanos hacían. Él iba exprofesamente allí con un propósito. Él vino a buscar y salvar lo que estaba perdido. Él no vino por los sanos, sino por los enfermos. Muchas veces nosotros solamente paramos con amigos creyentes, con hermanos en la fe. Cuando tienes un tiempo en tu agenda para estar con no creyentes, no para hacer lo que ellos hacen, sino para buscar a propósito una oportunidad, un vínculo. Piénsalo. ¿Te das ese espacio? Una jovencita de aquí en la iglesia compartía hace un tiempo, no, la semana pasada, perdón, cuando dice, ¿por qué no invitas a jóvenes acá a Alfa? Y decía, ¿sabes? Es que todos mis amigos, todos son creyentes. En el colegio, en la iglesia, y ese es mi mundo y no tengo más. Ahora que ingresé a la universidad voy a conocer a otras personas. A ellos los voy a invitar recién. Porque no tengo más contacto con nadie más que sea de la iglesia. Entonces, ¿cómo vamos a discipular a alguien que no es para que sea también un discípulo de Jesús? Jesús está buscando a otros para que conozcan, ¿qué cosa? Cómo Él obra hoy también y cómo la misericordia de Dios también puede llegar a toda vida, a estos que aún no han experimentado ese amor de Dios. Dice, y entrando Él en la barca, sus discípulos, ¿qué hicieron? Le siguieron, porque ya hay un vínculo, una relación, ya se conocen, ya no es aquel desconocido que lo vio tras una mesa y le dijo, ven, sígueme, le vi. No, ya él, sus amigos, todos, y ya hay un vínculo. Poco a poco se va gestando. Esa relación se afianza. Llega un momento en que es efectivamente ahora, ¿quién es Leví? ¿Quién es Mateo? Ahora ya es su discípulo. Ese primer paso dejó de ser. Ya se fue fortaleciendo esa relación inicial. Ahora es Mateo discípulo y Jesús es el discipulador. Es ese discípulo, bueno, Jesús no, Jesús es maestro que está haciendo de otros discípulos, ¿verdad? Entonces podemos decir, a manera de resumen,
Una primera práctica que debe tener un discipulador, ¿cuál es? Que el discipulador es intencional. Está viendo a quién puede acercarse, con quién puede compartir, a quién darle testimonio. Mira, no está esperando que le presente, mira, no, él va. El discipulador, tú y yo tenemos que ser intencionales en buscar esa relación para poder, ¿qué? Compartir del obrar de Dios en ti y decirles, la misericordia de Dios aún está vigente y también puede alcanzar tu vida. Vemos otros pasajes. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Es interesante que una de las prácticas que tiene un discipulador, ¿cuál es? Es la de enseñar. La de enseñar. Ahora, no enseña una materia en particular, sino aquí lo que está enseñando es cuál es la voluntad de Dios. ¿Qué es la palabra de Dios? Y cómo hoy, tú como discipulador, ¿qué compartimos? ¿Qué enseñamos? ¿Qué estamos llamados a enseñar? La palabra. Tus experiencias de vida cristiana, ¿no? Pueden resultar como buenos testimonios, pero no son tu vida de fe, no es la que vas a enseñar. Nuestra vida y algunos acontecimientos podrán ser solamente eso. Ilustraciones, ¿para qué? Para explicar mejor qué, la palabra. Lo que se enseña es la palabra. Y es por eso que tú y yo, al ser discipuladores de otro, ¿qué tenemos que conocer en primer lugar? ¿Quién es Dios? ¿Cómo es Dios? ¿Qué espera de ti? ¿Qué espera de Él? ¿Cuáles son sus principios? ¿Qué es lo que Él anhela para nosotros en la vida? ¿Dónde descubrimos eso? En la palabra. Es decir, si no conocemos la palabra, entonces tenemos una tarea. ¿Cuál es? Aprenderla. Tenemos que tener tiempos a solas con el Señor, en el cual cada día, aunque sea unos minutos, diga, Señor, ayúdame a ser ordenado para tener un tiempo personal, para conocer la palabra, porque es la palabra la que voy a enseñar. No mis experiencias de vida, no lo que me parece a mí, porque si no sería igual que alguien que le parezca en el mundo. ¿Qué dice Dios sobre este tema? Ok, conocerlo. No hay otra manera de conocer lo que Dios dice si no leemos su palabra. ¿Crees que necesitas capacitación? Hermano, la Academia Bíblica es gratis. Miércoles, sábado, domingo. Es cuestión de agendarla. Para que aprendas más de la palabra. Porque es la palabra, es lo que Dios dice, lo que finalmente nosotros vamos a enseñar. ¿A quién? A nuestros discípulos. Porque tú, hermano, que estás sentado acá, hermano, hermana, si tú eres un hijo de Dios, eres un discípulo de Jesús, estás llamado a hacerlo. Y como tal, estás llamado también a ser de otros un discípulo. Y lo que tienes que enseñar, ¿qué cosa es? La palabra. Cómo aplicar los principios de Dios, ¿no?, a la vida práctica. No solamente enseñarle, esto dice Dios, y estamos igual que antes, ¿no? Esto dice Dios, me lo aprendo, exacto, saco un examen y tengo 20. El tema es enseñarle al nuevo discípulo, esto es lo que dice Dios, y ayudar a que comprenda para que esto lo ponga debidamente, ¿cómo? En práctica. Porque aquí se demuestra la real vida de fe. Y esa es la idea. Entonces, como discipulador, yo tengo que estar enteramente preparado, pues, para ser un buen discipulador de este nuevo discípulo. Ahora bien, dice la palabra allí, y en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos. Tú te das cuenta, este pasaje es aquel que están los judíos acercándose, ¿verdad?, al templo, y está allí el arca de la ofrenda y todos comienzan a dar, y los ricos un montón, y esta viuda pobre dio 2 monedas, ¿te acuerdas? Ahora, este hecho era algo elemental, cotidiano. O sea, ¿qué le iba a decir a Jesús? Mira, ahí se echan las monedas. No, ya todos sabían. ¿Qué le enseña Jesús a sus discípulos? Lo que le está enseñando es, mira, lo relevante de todo esto, que ya lo conocemos, ¿sabes qué tienes que aprender? Le dice a sus discípulos, ¿qué es lo más importante para Dios? Que es ver el corazón. No está viendo la figura, sino está yendo al fondo. Esta mujer dio todo lo que tenía. Esa enseñanza
es la que tiene que tener presente. Aún de las cosas cotidianas, recuerda Jesús, y lo lees en los evangelios, muchas veces utilizaba todo lo que estaba alrededor, ¿verdad? Y lo aplicaba ¿dónde? En las parábolas. Porque esa es la forma de enseñanza de Jesús, el día a día, lo que acontece, y puede servirnos para justamente instruir a quién, a nuestro discípulo, aplicando ¿qué cosa? Una verdad de Dios. Hay que pedir ciencia y hay que pedir sabiduría al Señor para hacer esto. Pero hay que hacerlo. Entonces estamos imbuidos en lo que Dios quiere, haciendo discípulos, compartiendo justamente lo que Dios dice, pero llevándoles a ellos a entender no solamente ese concepto de lo que Dios quiere, sino al final cómo lo voy a aplicar ese discípulo en su vida. ¿Cómo lo aplicaría él? Ayudarlo. No tomar las decisiones por él, pero ayudarlo a ello. Estas cosas os he hablado para que no tengáis que tropiezo. Es decir, cuando comienza allí a enseñarles, es una manera también preventiva. Mira, esto puede pasar, esto otro también. Estas cosas van a venir, esto de aquí no. Está leccionando, diciéndole, esto puede acontecer. ¿Qué está haciendo? Lo está leccionando, lo está preparando. ¿Eso hace quién? Un discipulador frente a su discípulo. Y finalmente dice allí la palabra: aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis ¿qué? Sobrellevar. Es un nuevo creyente y comienza a preguntar cosas, ¿no?, de las más difíciles de conceptos teológicos. Y hay que explicarle a los discípulos que todo tiene su tiempo. Como dice la palabra, hoy es momento de la leche espiritual. Llegará el momento en que tú probarás ¿qué? De alimento sólido. Tal vez una pincelada de la pregunta, pero hay momentos, hay cosas que se te pueden enseñar en este momento, hay cosas que vendrán después. Tiene que ir madurando poco a poco. Eso, ¿quién lo maneja? Lo ve el discipulador. ¿Con quién? Con su discípulo. Algo que aprendemos de aquí de Jesús, ¿qué cosa es? Es que el discipulador, ¿qué cosa hace? El discipulador, en segundo lugar, instruye. El discipulador instruye, es el punto 2. ¿A quién? A su discípulo. Porque tiene justamente que instruirlo en las cosas de Dios y cómo aplicar ello a su vida diaria. Otro punto. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiere salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Es interesante que aquí el Señor nos recuerda que la vida de fe implica, ¿qué cosa? Renuncias. Implica en un sentido pérdidas, en un sentido menguar. Todo aquello que yo anhelaba en mi corazón, porque es un tema de prelación, de prioridades, de orden. Antes lo que priorizaba en mi vida eran mis intereses. Vivía sin Dios. Hoy con Dios tengo que tener presente ¿qué cosa? ¿Qué es lo que quiere Dios? Antes era lo mío y Dios, segundo, tercero, cuarto, o sencillamente no figuraba Dios en mi vida. Hoy, cuando viene Dios en mi vida, entonces mis intereses se subordinan a los de Él. Eso es vivir la vida de fe. Es decir, yo, ok, entonces renuncio a mí, tomo mi cruz y le sigo. Porque la vida cristiana tenemos que enseñarle, no solamente es una vida de, mira, Dios te perdona, Dios te restaura, tienes salvación y vida eterna y todo es color de rosas. Eso no es así, ¿verdad? Eso es falso. Porque la vida dice, en el mundo tendré ¿qué cosa? Aflicción, habrán problemas, habrá tentaciones, habrán momentos de lucha en que tú te caigas. A eso también hay que enseñarle. Que no todo es bendición, maravilla, ni prosperidad y bonanza, no. La vida de fe tiene de dos lados. Hay momentos de prueba. Y eso también hay que enseñar a quién, a nuestro discípulo. Porque pensarán, qué lindo, me cambió la vida, todo va a ser maravilloso. Y cuando venga la primera prueba, ¿qué pasa? Esto no es para mí. ¿Te das cuenta? Por eso hay que enseñarle completo a ese discípulo cómo es realmente la vida de fe. Que dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. De manera sencilla, ¿qué está diciéndole Jesús? Hay momentos en nuestra vida que nos vamos ¿qué? A cansar. Que vamos a irnos agotados.
Ya no más. Algunos incluso dicen, ¿sabe qué? Esto creo que no es para mí, mejor me regreso a esa vida antigua. Aquí estoy más tranquilo, sin presiones, sin preocupaciones, toda mi decisión es libre. No quiero esta vida. Cada uno es libre de tomar sus decisiones. Cada uno debe asumir las consecuencias de sus decisiones. Aquí el Señor nos recuerda esto. Sí, en el camino de la vida de fe, de ser un discípulo, nos vamos a agotar, nos vamos a cansar, vamos a flaquear. Pero ¿sabes qué? Nos dice, ya eso va a pasar, pero no vivas permanentemente fijándote en ti, sino cuando estés así, ¿qué dice el Señor? Mírame a mí, mírame a mí, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados. En esos momentos, recuerda, tú no estás solo, yo estoy aquí contigo. Tienes que aprender a vivir dependiente de Dios. Y eso tenemos que aprender nosotros como discípulos que somos discipuladores. Y tienen que aprender nuestros discípulos cuando lleguen esos momentos también y ellos vivan, porque están aprendiendo. Y tienen que aprenderlo no solo por la experiencia de vida en sí, sino porque tú como su discipulador tienes también que enseñárselo. Por eso dice también, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Mas todo esto harán por causa de mi nombre. ¿Qué va a pasar? Va a pasar que sencillamente, Jesús lo que está diciendo es, en el mundo, del mundo, ¿qué podemos esperar? Oposición. No van a estar en sintonía, el mundo no va a estar en sintonía con los principios del reino. Los principios del reino son opuestos a los principios del mundo. Y es esto lo que tenemos que tener presente. Cuando yo comience a vivir una vida de fe, la gente por eso se burla. La gente, ¿no es cierto? Comienzan las críticas. La gente nos observa. Y no generalmente para bien, sino para buscar en qué cosa criticarnos. En el mundo va a haber oposición. Si Jesús fue aborrecido, ¿qué dice? ¿Qué menos podemos esperar nosotros? Y esa oposición a la que está expuesta todo discípulo, tú y yo, pero también aquellos que discipulemos y que ellos están empezando, ellos también tienen que saber lo que tú ya sabes, que en el mundo de oposición, ellos que están empezando tienen que saber de ti. También tendrán, ¿qué? Oposición. Y tú como su discipulador tienes que decirles, ¿qué implica esto para un discipulador? El discipulador, como un tercer punto, les va a presentar el costo de ser discípulo. Les presenta el costo de ser discípulo, porque implica ello la vida de fe. Entonces les fueron presentados unos niños para que pusiese la mano sobre ellos y orase. Y los discípulos les reprendieron, pero Jesús dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis. ¿Te acuerdas de ese momento? En que está Jesús allí con las multitudes, todo, y de pronto vienen unos padres de familia con sus hijos, hay que llevar a nuestros hijos a Jesús, y vienen, y de pronto hay una barrera infranqueable entre Jesús, los padres de familia, y están aquí, ¿quién? Como barrera, ¿quién? Los 12, los elegidos, los maravillosos, nadie como ellos, porque ahora ya no son de la multitud, ya no son desconocidos, ahora son los 12, ¿no? Son los discípulos por excelencia. Ellos ya están empoderados, todo el mundo los conoce, ya tienen un reconocimiento. Entonces cuando llega la gente, un ratito, no, ustedes no, nada de niños, no. Ellos comienzan a tomar decisiones. Ellos ya tienen autoridad y dicen, esto es sí, esto no, esto va, esto no. Cuando Jesús los ve, ¿qué dice? Dejad a los niños venir a mí y no. En términos coloquiales actuales, ¿qué cosa está haciendo Jesús? Está corrigiendo la plana. Está diciendo, esto que ustedes están haciendo, ¿está qué? Está mal. No se equivoquen, porque se equivocan. Y tienen que aprender aún de sus errores. Pero no es que ellos lo aprendan solos. Jesús les enseña que hay cosas que se están equivocando y hace hincapié allí para que obviamente no vuelva a acontecer. Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Mas no así, dice Jesús,
sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Que es interesante que aún entre los 12, todo el mundo luchaba allí por quién iba a ser el primero, ¿no? El mayor, el que ocupa el liderazgo. ¿Quién iba a ser el jefe? Ese corazón no estaba ajeno aún a esos discípulos cercanos a Jesús. A pesar que estaban ya tiempo con Jesús, ese corazón no había sido aún tratado en esta área. Y ellos disputaban entre sí, ¿quién sería el mayor? ¿Te acuerdas de esa mamá que viene ante Jesús y dice, yo quiero que mi hijo esté a tu derecha y el otro a tu izquierda? No sabes lo que pides, dice Jesús, ¿no? ¿Sabes? ¿Qué nos dice Jesús aquí? Si tú quieres ser el mayor, entonces sé como el más joven, sirve. No busques ser servido, no, sino sirve. Lo están haciendo mal. Este es su anhelo, esta es la forma. No disputarse, no es un tema aquí de democracia o de imposición, no. Es una vida práctica de fe. Lo que te va a llevar aquí será el servicio. Y mostrarte siervo de todos los demás. No te equivoques y comienza a decirle a sus discípulos, esto lo están haciendo mal. Tienen una intención, pero los procedimientos están errados. Volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús. Sigue el pasaje. ¿Y qué de este? Dice Pedro. Y responde Jesús, si quiero que él quede, que a ti, sígueme tú. Me llama la atención cómo en un momento Jesús llama a Pedro a un lado, ¿verdad? Ven Pedro, vamos Pedro. Y en eso Pedro gira, pero en lugar de ver a Jesús, gira y ve allí al discípulo que viene, al discípulo a quien ama el Señor. ¿A quién ama? A Juan. Pues no podía ser otro, ¿verdad? Entonces viene Juan, ¿y qué dice Pedro? ¿Qué de este? ¿Qué de este? Pedro no se da cuenta que él fue convocado por Jesús. Jesús tenía algo que hablar con él, tratar con él, ministrarle a él. Pero Pedro no está enfocado en el maestro, sino en el entorno. Y cuando ve que otro viene, reclama, ¿no? Oye, pero me llamas a mí, ¿por qué viene el otro? ¿Sabes qué me causa asombro? La respuesta de Jesús. ¿Qué le dice? ¿Qué a ti? Hoy día sería ¿a ti qué te? Tú ya sabes lo que sigue, ¿no? Sería una respuesta así, contextual. O sea, ¿qué tienes que ver tú si el otro viene? Yo te llamé a ti, ven conmigo. ¿Por qué te fijas en los demás? ¿No te das cuenta, Pedro? Eso le está diciendo a Pedro. O sea, no te desenfoques. ¿Por qué te desvías de propósito? Yo te llamo para que estés conmigo. ¿Qué te estás fijando en el otro? ¿Qué cosa hace un discipulador? Entre otras cosas. Un cuarto punto. Amonesta. Un discipulador amonesta. ¿Para qué? Para corrección. Para corrección. Dice la Escritura. Entonces Jesús les dijo otra vez, pasa a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Es interesante que Jesús inicia con esta palabra, como me envió el Padre, Él es el Hijo. Y Jesús vino y habitó entre los hombres. Jesús obedeció. Ante un llamado del Señor a su vida, ¿qué dice? Cumple, obedece, la obediencia. Jesús nos dio ejemplo. Jesús nos dice, bueno, ustedes vayan. Miren, yo les di ejemplo. Yo vine. Ahora les toca a ustedes, ¿qué cosa? Ir. Si vamos en un momento a decirle a nuestros discípulos, haz esto, asegúrate, hermano, de tú haber primero hecho ese paso. De tú haber dado ejemplo en esa área, en esa materia, en ese pedido. ¿Y Jesús qué les dice? Como mi Padre me envió, así yo también os, ¿qué? Envío. Somos discípulos llamados a ser, ¿qué? No te quedes aquí solo con la bendición de una vida nueva, de una vida distinta, de la misericordia en tu vida. ¿Qué le dice el Señor? Ahora estás llamado a ser de otro, un discípulo, a ser de otro justamente. Enseñarle a ellos lo que yo te enseñé a ti. Porque para eso yo, ¿qué? Te envío. No te quedes aquí.
hay que ir a discipular a otros. Id y haced discípulos. La vida en comunión en la iglesia es hermosa, pero no debe restringirse solo aquí, sino también afuera, a tu casa, a los tuyos, a Decápolis. Empieza por tu Jerusalén. Después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2. Sí, algunas veces seremos encomendados para ir solos. Otras veces, como dice, de 2 en 2. Trabajo en equipo. Nuestros discípulos tienen que aprender que algunas cosas hay que trabajarlas como equipo. Y cuando hay un equipo, generalmente hay un líder, ¿verdad? Alguien que dirige. Tenemos que enseñarles a que también a ser un líder y enseñarles a ser uno que no es el líder. Porque eso es parte del trabajo en equipo también. Pero tienen que aprender que el trabajo no siempre será solo, será en grupo a veces. Y ellos tienen que aprender a trabajar en equipo para coexistiendo, lleven adelante la tarea que se les encomienda. Esto sirve para muchas materias, pero esa es la encomienda del Señor. ¿Qué más dice? He aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Es decir, recuerda, hijo, tú eres un discípulo que está llamado a ser de otros discípulos. Pero a ese otro, ¿no? Tú tienes que cosa hacer, también enviarlos al campo. Enviarlos al campo para que ellos hagan de otros discípulos. Como un día tú fuiste discípulo de otro. Pero cuando llegues al campo, tienes que tener presente ¿qué? Cuidado con tu carácter. Cuidado con tu conducta. Cuidado con tus hábitos. Tienes que ser prudente, tienes que ser sencillo. Y si revisamos los evangelios, hay muchas características. Cómo actuar en el campo. Pero allí es donde el Señor nos lleva. No es que aquí hagas discípulos, sino allá. Hacer de otros discípulos. Y entonces allí justamente tendremos que tener cuidado porque todo el mundo, ¿qué pasa? Nos ve. Y ve cómo nos comportamos y ve lo que hacemos y lo que dejamos de hacer debiendo hacerlo. Por eso es que tenemos que tener presente esto. De allí que dice la palabra, entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Sí, los discípulos aprendieron. Sí, yo soy un discípulo que estoy llamado a ser ¿qué? Discípulos. Entonces, tengo que enseñar, instruir a mi discípulo para que aprenda de la vida de fe, tal como es real, en la vida real, ¿no? Y entonces un día, ¿qué tengo que hacer? A él también, así como me mandaron a mí, yo también a él mandarlo, ¿no es cierto? A que haga discípulos. Pero luego, él que fue y compartió con otros tiene que regresar. ¿Y qué va a pasar? Te va a contar, mira, hice esto, me fue así, enseñé tal cosa, rendición de cuentas. ¿Por qué? Porque en ese feedback tú vas a poder justamente ajustar, decirle, bien, perfecto, esto se puede hacer mejor. Si tú lees los libros de los Hechos de los Apóstoles, aún los misioneros que salen a abrir iglesias dan cuenta de lo que hacen allí a la iglesia de Jerusalén, a la iglesia madre. Dar cuentas es parte de, es algo que nosotros como discípulos tenemos que enseñarle a nuestros discípulos que ellos también tienen que dar cuenta. Un informe, no son independientes, no son autosuficientes, porque están en proceso de ¿qué? De aprendizaje. Un discipulador tiene ¿qué cosa? Aprender a qué, indicarles a ellos que los lleva a la práctica. Ya estuviste aquí, ya estuviste conmigo, te enseñé, ahora tú tienes que ir ¿a dónde? Al campo. Anda, pon en práctica todo esto de ser tú ahora un discipulador. Tú fuiste un discípulo mío, ahora te toca a ti ser discipulador de otro. Busca a tu discípulo y comienza a enseñarle a él, para que un día él también o ella sea ¿qué? A su vez, un nuevo discipulador. Para que comiencen a conocer que el obrar de Dios aún es vigente, que la misericordia de Dios está hoy también para todo hombre y toda mujer. Por eso, estamos llamados a enseñarle a los demás, a nuestros discípulos, que ellos tienen que ir, que no deben quedarse solamente aquí y ya me capacité, ya me sé todos los cursos. Pero no quedarnos solamente aquí, sino somos discípulos, ya me capacité, ¿para qué? Para hacer. Y la única manera de hacer es yendo, pues, ir y hacer discípulos. Hay que ir para hacer. Un último punto.
está aquí. Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti. Es cuando Jesús le dice a Simón, ¿verdad? El enemigo de nuestra alma ha pedido, ¿no? Te ha pedido, estás buscado, te quiere hacer caer. Pero, ¿sabes qué, Simón, Pedro? Tengo algo que decirte. Yo estoy rogando por ti, para que tu fe no decaiga, ¿no? Y cuando tengas victoria y regreses, tú confirmas a los demás hermanos. Algo que tenía que aprender Simón ese día es que si bien las aflicciones, las tormentas, las pruebas en la vida de fe van a ser reales, él tiene que aprender que su discipulador iba a estar orando por él, estaba atento a él, que él podía contar con él, con su discipulador, que no lo abandonaba, que estaba atento a sus circunstancias cual fueren. Jesús orando por Simón. Pero dice la palabra también. Después llamó a los 12 y comenzó, perdónenme, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Si te das cuenta, en un momento se dirige a uno y está rogando por uno de ellos, Simón. Pero después está Jesús ahora aquí en ese pasaje orando. ¿Y está orando por quiénes? Por todos sus discípulos. No solo por uno, por un caso puntual, en un momento especial, sino ahora está orando por todos, para que haya unidad en esos discípulos, para que el Señor los guarde del mal. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Un sinnúmero de motivos. Pero ese discipulador no solamente ora por uno en un caso especial, sino ora por todos sus discípulos. Ahora, lo que podemos esperar, porque es algo que debiera hacer, yo no sé si es en tu vida, no sé si oras de manera regular, pero la oración debe ser una práctica de vida en todo cristiano. Y Jesús nos dice aquí, debemos orar, pero no solamente debes orar por tus motivos personales como petición. Señor, dame esto, quiero esto, espero esto, sueño esto. No, sino que Jesús nos desenfoca ese tema de somos discípulos, sí, nosotros individualmente, pero nos lleva a pensar que en esta tarea de somos discípulos, llamados a ser discípulos, no solo debemos orar por nosotros, sino también debemos orar por ellos. Por Simón, estoy orando por los 12, estoy orando más allá de mis propias necesidades y anhelos. Estoy orando por aquellos que estoy discipulando. ¿Y sabes qué me sorprende? El versículo siguiente. Dice, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra ¿qué? De ellos. ¿Sabes qué? Eso me parece increíble. Jesús no solo está orando por sus 12, sino está orando por aquellos que en ese momento aún no están. Está orando por aquellos que son estos otros, que han de creer por la palabra de ellos, o sea, van a ser los discípulos de ellos. Y Jesús ora por sus discípulos y ora por los que vendrán. ¿Te has puesto a pensar en eso? Para mí este pasaje rompió mis esquemas, porque realmente muy pocas veces yo oro por los que vendrán, ¿no? Oro por mis necesidades aquí, oro por los que están cerca de mí, ya. Pero orar por los que ni conozco. ¿Te has puesto a pensar en esa oración? ¿Por los de mañana? Y Jesús hacía eso. Un discipulador estaba pensando en el fruto de su ministerio. Él es un discipulador que está con sus discípulos, ya lo ha discipulado. Y ora no solamente por ellos, sino por el resultado del ministerio de sus discípulos. Y ya está orando por los que vendrán y creerán en Él. Qué interesante. Hermano, quiero dejarte una tarea en ese tiempo como iglesia. Pensando en este pasaje, en lo que vendrá, en ese futuro que no conocemos. Yo quisiera que tú ores como miembro de esta iglesia por el cuerpo pastoral actual y por los pastores que necesitamos incorporar al equipo pastoral. Este equipo pastoral necesita ser no solamente fortalecido, sino en el tiempo también
muchos iremos justamente jubilándonos. Y tiene que haber un cambio, tiene que haber una sesión de todos nosotros. Y tenemos que apuntar a ello, prepararnos. Pero para eso, ¿qué cosa? Hay que hacer discípulos hoy y apuntar a que esos pastores del mañana estén también hoy preparados, enteramente preparados para esta obra. Algo que tenemos que orar, hermanos, es por esto, por el nuevo liderazgo de la iglesia. Y no solamente los pastores que deben venir al cuerpo pastoral, sino también por los guías. Hoy tenemos necesidad de guías en todos los grupos humanos. Necesitamos el doble de guías. Aquí está el pastor Eduardo. El pastor Eduardo, ayer estaba con mi hija que va a su grupo, y tiene grupos pequeños de 20 jóvenes en el cuarto piso los sábados de la noche. Para mí es un colapso mental pensar en un grupo pequeño de 20, no por el número, porque sí, tiene que ver. ¿Sabes qué me duele y qué me preocupa? Que no puedo como guía, si fuera guía ese grupo, no puedo pastorear a los 20, pues, ni a tiempo completo. ¿Cómo los cuido? Porque ahí enfocamos ese cambio en los grupos pequeños en la iglesia, que va a demorar porque es un proceso lento. Que nuestros grupos pequeños, más que un estudio bíblico, sean grupos de cuidado pastoral. Que podamos cuidar tu vida. Porque para estudio bíblico tienes que la academia bíblica, pues. Y tienes los cultos ordinarios, los cultos regulares. Pero los grupos pequeños deberían ser un tiempo de cuidado, de pastoreo. Donde haya palabras sí, pero sobre todo el cuidado personal. Con 20 no podemos. Y me decía mi hija, bueno, en este momento hay una pareja de jóvenes que ha pedido permiso, bueno, obviamente se acaban de casar, pues entonces necesitan su espacio, y entonces le han pasado su grupo a otro grupo, donde estaban. Ahora son 40. ¿Cómo vas a tener 40 en un grupo pequeño? No, para mí es una locura. Necesitamos guías. Pero no se trata de que, perdóneme, me encontré un guía, mira, ¿verdad que no? Hay que discipularlos, hay que entrenarlos. Te mando oración, que tengan pasión. Oremos, hermanos. Necesidad hay abundante en la iglesia. De hombres y mujeres que quieran dedicar esfuerzo, tiempo, dedicación a servir a su Dios. Necesitamos que ores, porque no es un tema de, bueno, ¿quién quiere ser guía? No, yo, no, pues, así no es. Pero necesitamos entrar a este proceso de discipular y que Dios levante nuevos pastores, que Dios levante nuevos guías, porque necesitamos todos ser cuidados. ¿Sabes qué nos recuerda esta práctica de Jesús? Como sexto punto, que el discipulador intercede por sus discípulos. El discipulador intercede por sus discípulos. Una práctica que también tienes que tener tú y yo. A manera de resumen, recuerda, el discipulador es intencional. El discipulador instruye. El discipulador presenta el costo. El discipulador amonesta. El discipulador ya los lleva a la práctica, pues, a sus discípulos. Y el discipulador intercede por ellos, no los deja solos. Esta es la tarea de un discipulador. ¿Quién es discipulador aquí? Si tú eres hijo de Dios, si tú eres creyente, estás llamado a ser discípulo. Y como discípulo estás llamado a ser, ¿qué? Discipulador de otro. Tú dices, ¿qué tal chambaza? ¿No? Ni que fuera pastor a tiempo completo. Hermano, esto es lo mínimo. Aquí empieza recién para ser pastor. Porque no te imaginas la cantidad de cosas que tenemos que ver. La tarea es ardua, más que demandante. Y necesitamos justamente que cada uno comprenda su rol y su responsabilidad como parte del reino. El ser discípulo no me lleva solamente a venir a mí aquí cada domingo y decir, ya recibí, entré al culto y me voy feliz. Y si ya eres de Cristo, gracias a Dios, hasta otro domingo. El Señor te llama a que tú seas, ¿qué cosa? Un discipulador de otros. Porque somos discípulos, llamados a ser discípulos. No puedes ser una persona que solamente se preocupe en ti. Dios quiere que también veas a los demás. Ir y hacer discípulos no solamente es un llamado misionero, es un llamado que tiene que ver más allá de la exposición del Evangelio. Es un llamado de compartir la vida de fe. Para que aquel que no lo conoce y un día acepta el Evangelio de Jesús, entonces tiene que crecer contigo a su lado. Que entonces es una especie de mentor, ese discipulador que tú un día tal vez tuviste. Y si no lo tuviste,
tú hubieras querido. Pero el Señor nos llama a ser justamente discipulador de ese otro. De ese otro que un día también será discipulador ¿de quién? De otros. Si tú hoy no tienes cuidado de alguien aquí en la iglesia, ¿cómo quisiéramos que todos fueran cuidados? Si tienes un tema en particular, estamos los pastores. No quiero que nos sientan lejanos, sino cercanos. Y también están los guías del grupo pequeño. Pero que necesitamos que todos seamos realmente una parte vivencial de la iglesia aquí en Miraflores. Que todos sintamos que yo puedo descansar en otro, que es quien me cuida, quien ve por mí, que es mi discipulador. Pero no olvidarme que yo también estoy llamado aquí de cuidar de otro. Que otro también sepa que yo también estoy velando por él. No solamente ver por nuestro interés y necesidad, sino también que yo debiera estar viendo por otro en su interés y su necesidad. Es una, digamos, una puerta de ambos lados, ¿no? Con una bisagra. Yo aquí recibo, aquí doy. La vida de un discípulo es eso, que debo aprender que mi vida de fe no solamente para recibir, sino también es para compartir. Compartir todo aquello que el Señor me ha dado en su sola gracia y mostrarle que la misericordia de Dios también está vigente hoy. Amén, iglesia. Amén, iglesia. Amén. Ok, vamos a orar, hermanos. Vamos a orar un instante. Te pido que cierres tus ojos ahí.